Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, ó Deus, de estar na Tua presença. Meu Deus, nós Te louvamos e Te glorificamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor já se faz presente em nosso meio. E Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida do pastor nesta manhã. Eu sei que o Senhor tem usado ele, ó Pai. Te clamamos, ó Deus, que o Senhor continue a usá-lo debaixo da Tua mão, das Tuas asas, Senhor, que Teu Espírito Santo assuma o primeiro lugar na vida dele, Senhor, que o Senhor possa usá-lo como um canal de bênção para as nossas vidas nesta manhã. Abençoe a casa dele, a família dele, o lar dele, tudo aquilo que ele puser as mãos e puser os pés, ele possa prosperar, em nome de Jesus. Amém. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo. Dios es grande, Dios es maravilloso, ¿verdad que sí? Yo dije al principio, el primer culto, que Dios es grande, Dios es poderoso, no hay nada mejor que adorar juntos. El primer servicio, pero lógico, es en portugués. Tengo entendido que este segundo es más para los habla español. Gloria a Dios. Y estoy más que contento de estar aquí y compartir la palabra del Señor, de compartir y poder traer palabra para edificación. Yo llevo de convertido ya, ¿cuánto? 34, 35 años. Pastoreé por 13, he predicado como por 30, y siempre que cojo el micrófono para predicar, independientemente de donde estoy, siempre tiemblo. y me preocupo que lo que yo diga sea verdaderamente la palabra del Señor. Conmigo anda mi amada esposa Rubí. Venimos nosotros desde Bristol. Esa hermosura que está ahí es mi amada esposa. La ven blanquita y demás, pero ella es puertorriqueña. no es americana. Gloria a Dios. Y estamos contentos de estar aquí junto a ustedes, adorando y glorificando a Dios. Y es lindo poder glorificar y estar juntos adorando a nuestro Señor. Como dijo mi hermano, mi nombre es Marcos Crespo. Yo estuve pastoreando en Bristol por 13 años, Bristol, Pensilvania. Eso es como a 1 hora de aquí, más o menos. Pertenezco también a la región este de la iglesia misionera, que es el concilio a la cual esta iglesia pertenece. Allí, por la gracia del Señor, pues trabajo como el tesorero de la región, y también ayudo al director regional Jeff Getz en su administración y trabajo con las iglesias. Bien, así que si necesitan alguna ayuda de la región, del concilio, pues pueden comunicarse conmigo, se pueden comunicar con nosotros y podemos ayudarles en lo que podamos. Pero en esta mañana yo quisiera compartir palabra de Dios. Hace como 3 años atrás, cuando estaba yo en la decisión de si voy a dejar de pastorear la iglesia o no, me fui para Puerto Rico de retiro, estuve 3 semanas allá, y el Señor ministró a mi vida, el Señor habló a mi vida. Fue bien claro, Él me dirigió a lo que yo tenía que hacer, y entre eso, esa administración que Dios tuvo a mi vida, escuché un mensaje. Este predicador trajo un mensaje que tocó mi vida verdaderamente, que me llenó y ministró grandemente, y yo escuché al Señor que me habló y me dijo que compartiera el mismo mensaje, que compartiera el mensaje con las iglesias, compartiera el mensaje con los hermanos, y que pudiera entonces ellos también ser partícipes y ser que sea de bendición para ellos. Así que en esta mañana quiero compartir ese mismo mensaje de lo que Dios habló a mi vida. Gloria a Dios. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos. Gloria a Dios. En el capítulo 6 de Marcos. Y vamos a considerar los versos del 45 al 56. Marcos capítulo 6,
Vamos a considerar los versos del 45 al 56. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La versión que yo voy a leer es la Nueva Traducción Viviente. Gloria a Dios, pero ustedes pueden seguirla en su propia versión, en la que usted prefiera, en la que a usted le guste más. Gloria a Dios. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús le habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Y los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Les suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Sé tú hablando y glorificándote en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es importante en este día que nosotros entendamos que en la vida todos nosotros tenemos un destino. En la vida tenemos un destino. Y es importante que nos demos cuenta que hay un propósito en nuestras vidas, que hay un plan de Dios para cada uno de nosotros. Y esto es un viaje que nosotros hacemos cuando nos convertimos al Señor. Es un viaje. Comenzamos una travesía. Y nosotros, pues esta travesía, el final de la travesía es el cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Verdad que sí? Pero a veces me preocupa que nosotros como cristianos nos enfoquemos más en a donde Dios nos va a llevar que en la misma travesía. A veces me preocupa que muchas personas están más entusiasmadas por el fin, que está bien, que por el mismo viaje. Y es necesario que nos detengamos un minuto, que nos detengamos por un momento y disfrutemos el viaje. Disfrutemos la travesía hacia el cielo. Porque si nosotros deseamos un propósito, si deseamos que Dios cumpla su plan en nosotros, tenemos que estar entonces dispuestos a pasar por un proceso. Y esa palabra a nadie le gusta. Pasar por un proceso. Pero cuando se pasa por un proceso, sabemos que el proceso es duro, es arduo, es difícil. Es genial tener una visión, es bueno tener, tú sabes, sueños, tener, tú sabes, anhelos y deseos, eso es lindo. Pero Dios siempre, cuando está usándote, cuando está en el propósito, en ese proceso, Dios te va a llevar a un lugar, te va a llevar a un destino, te va a llevar a donde Él ha planificado llevarte. Pero antes de llegar ahí, tenemos que pasar por algo.
Tenemos que pasar por algún evento que marca nuestras vidas, que va a marcar nuestras vidas. Y precisamente es la imagen que vemos en la Biblia. Dios nos lleva de bendición a bendición, pero tenemos que pasar por las cargas. Él nos lleva de gloria en gloria, pero tenemos que pasar por el sufrimiento. Él nos lleva de la cima de la montaña a la otra cima de la montaña, pero tenemos que entonces cruzar el valle. Nos lleva de milagros en milagros, pero tenemos que pasar por la tormenta. Tenemos que pasar por la tormenta. A nadie le gusta pasar por tormenta. Nosotros los puertorriqueños, cada vez, ya en el próximo mes más o menos, comienza la temporada de huracanes en el Caribe. Y Puerto Rico, eso es, ¿sabes? Todo el mundo en Puerto Rico ya se pone nervioso, ya se preocupa porque estamos en temporada de huracanes. Y es terrible, nadie quiere pasar por nada de eso. Las tormentas son horribles. Y hablando en la vida espiritual, hay tormentas en nuestras vidas, problemas, lo cual se puede identificar con los problemas que tenemos a diario, con enfermedad, problemas en el trabajo, en fin, todo es diferente con cada persona, pero es una tormenta, es una tormenta. Y yo sé que en esta iglesia, pues, hay gente que están avanzando, tú sabes, que están creciendo, que están buscando y a lo mejor le están esperando una promoción en el trabajo, o jóvenes que se van a graduar de la universidad, personas que se van moviendo y van creciendo, pero antes de llegar allí pasan por un proceso, pasan por una tormenta, por una prueba, por una dificultad. Yo creo que esa frase de pasar por es una frase que a Dios le gusta usar mucho. Pasar por. Isaías capítulo 42, verso 43, verso 2, dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por aguas profundas, cuando pases por ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Ves? Cuando pases por. Pero Dios siempre está con uno. El hecho de que vamos a pasar por un proceso no significa que Dios te ha dejado. Dios siempre va a estar con nosotros. Dios está pasando, te está pasando por algo. Si quiero llegar a, tengo que pasar por. Si quiero llegar a algún lugar, tengo que cruzar esto. Si quiero llegar a graduarme de la universidad, tengo que pasar por los exámenes, por las pruebas, por las clases. Si quiero llegar a, tengo que pasar por. Y a mí la historia del capítulo 6 de Marcos me fascina. Es una historia muy preciosa, precisamente que establece este tema, este punto que estoy trayendo. O sea, es particularmente importante que cada vez que nosotros leamos la Biblia, tenemos que asegurarnos de leerla en contexto. Entonces, si vemos a Marcos capítulo 6 de Marcos es famoso por la tormenta. Es famoso por la tormenta. Pero hay otras cosas que están pasando en el capítulo 6. Hay otras cosas que están sucediendo en este capítulo 6 de Marcos. Si nosotros lo leemos, de hecho, al comienzo de Marcos 6, vemos a Jesús que hace uno de sus famosos milagros, en la multiplicación de los panes y los peces. Dice al principio del Marcos 6, Jesús viene, hay una multitud, tienen hambre, viene un niño con los panes y los peces, no son suficientes, Él viene entonces, ora al Señor, los multiplica, ¿verdad? Y entonces alimenta a 5,000 personas. Alimenta a 5,000 personas. Ese es el primer milagro del capítulo 6. Luego ustedes ven que entonces los discípulos entran en la barca, Jesús los envía que vayan al otro lado, se montan en una barca, pasan por el lago, entran en una tormenta y luego Jesús aparece y Jesús los lleva al otro lado. Ahí está el capítulo 6. Dice entonces que cuando llega al otro lado, Jesús sale del bote y todos los que están enfermos llegan a Él.
vinieron y Jesús los sana. Primero es el milagro de los panes y los peces, luego viene la tormenta y luego al final el milagro de sanación de la gente enferma. Eso es prácticamente el resumen del capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Lo que me sorprende y lo que me fascina es que justo en medio de los dos milagros, el de los panes y los peces y el de los enfermos, de la sanación, los discípulos tuvieron que pasar por una tormenta. Tuvieron que pasar por una tormenta. Entonces, la pregunta que yo me hago hoy, y que la que yo hice al principio esta mañana también, es que ¿dónde estamos nosotros? ¿O estamos nosotros en medio en la tormenta o estamos atrapados entre dos milagros? Porque si estamos en la tormenta estamos pasando el proceso. Pero si estamos atrapados entre dos milagros, no está pasando nada, estamos estancados. So, la pregunta es, ¿estamos en la tormenta o estamos atrapados entre dos milagros? Algunos de nosotros aquí hoy necesitamos cambiar de perspectiva, de mentalidad, de quién soy yo como cristiano, quién soy yo, qué hago yo en la iglesia. Porque antes de llegar al próximo nivel, antes de llegar a la próxima cima de la montaña, debemos de nosotros volver al proceso. Y usted me dirá, pero procesos otra vez, ¿cuántos procesos vamos a tener nosotros en esta vida? Y yo te digo que vamos a tener muchos procesos. Porque mientras estemos aquí en la tierra, Dios nos va a llevar de bendición en bendición, pero antes de que nos lleve de bendición en bendición, hay que pasar por un proceso. Dios está usando la tormenta, Dios está usando tu problema para hacer algunas cosas dentro de ti. Dios está usando tu situación para enseñarte, para llevarnos al otro nivel. Y a mí esta historia me encanta porque los discípulos obedecieron a Jesús. Jesús les dijo, váyanse, móntense en la barca y váyanse al otro lado. Ellos obedecieron a Jesús. Pero ¿qué pasa? Se subieron al bote y porque como obedecieron a Jesús, se encontraron en la tormenta. Es como que Jesús le dijo, váyanse, y Jesús sabiendo que va a haber una tormenta los envió. Y esto como que confunde, ¿verdad? Porque si estamos sirviéndole a Jesús, tú sabes, ¿por qué estamos en la tormenta? Pensé que cuando yo me hiciera cristiano, mi vida sería, tú sabes, más fácil. Tú sabes, como si nosotros viniéramos a la iglesia y el pastor cogiera su varita mágica, ya no tienes problema. Y esto no es así. ¿No sabes? Entonces tú oyes a la gente, pero si es que yo voy a la iglesia todo el tiempo, me sé todas las canciones que cantan. ¿Por qué estoy en la tormenta si yo oro todos los días? Si yo obedezco al Señor, ¿por qué está pasando esto? O sea que yo aprendí repetidamente que nosotros podemos estar obedeciendo a Jesús. Podemos estar en medio de la voluntad de Dios y ¡pam! De repente estamos en la tormenta. Estamos bien gozándonos el Señor. Estamos, tú sabes, en los días mejores de nuestra vida espiritual y ¡pam! De repente estamos en la tormenta. De repente llega un problema. De repente estamos sufriendo. Podemos estar justo en medio de la voluntad de Dios y ser crucificados. Pregúntenle a Jesús. Pregúntenle a Jesús que estaba haciendo la voluntad de Dios y sufrió la cruz. Precisamente haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si Jesús sufrió la cruz haciendo la voluntad de Dios, ¿cuánto más nosotros? Los discípulos obedecieron a Jesús, están en una tormenta, el viento está soplando, la lluvia está cayendo, está oscuro afuera, no pueden ver nada. Y cuando comienzan a entrar en pánico, Jesús viene entonces, los ve a la distancia. Jesús los ve a la distancia.
Y a veces nosotros estamos en los problemas y estamos pasando por situación difícil y nos creemos que Dios no nos está viendo. Señor, es que tú no ves que estoy sufriendo. Sí, Él te está viendo. Es lo que pasa que estás pasándote por un proceso. ¿Qué tú vas a hacer cuando estás en la tormenta? ¿Qué tú vas a hacer cuando estás en la tormenta? Entonces Jesús camina sobre el agua. Él ve a los discípulos que están y rema que te rema y no van para ningún lado y están ahí bien afanados y asustados porque el viento está soplando. Jesús los ve y Jesús entonces empieza a caminar sobre el agua hacia ellos. Acuérdate que la Biblia dice que la intención de Jesús era pasarles a ellos. Pero Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Porque cuando nosotros estamos en dificultad, los planes de Jesús cambian. Porque entonces Él no te pasa por el lado, Él se detiene a ayudarte. Eso lo vemos en la Biblia. En un momento dado, en el ministerio de Jesús, le iba caminando y llegó un principal de la sinagoga, llegó Jairo Señor, mi niña está enferma, se está muriendo, ven rápido. El plan de Dios en ese momento era llegar a la niña. Y Jesús estaba enfocado en llegar a la niña. Y si tú ves la Biblia, Él iba hacia la niña. Pero de momento Él sintió que algo salió de Él, había una necesidad. Y Él se detuvo. Y mientras todo el mundo está, Jairo dice, pero Señor, avanza, vente que mi hija se está muriendo. Jesús se detuvo, cambió su plan, porque había una necesidad. Y Jesús se detiene por ti. En el momento en que Él ve la necesidad, en el momento en que te ve afanado, en el momento en que ve que Él viene a ti. Se detiene para estar contigo. Pero cuando Jesús está pasando, que está llegándose y acercándose a la barca, los discípulos lo ven y piensan que era un fantasma. Y digo, están pasando un día bastante fuerte, están pasando un día malo. O sea, y una cosa es estar en la tormenta, otra cosa es ver un fantasma dentro de la tormenta. Y eso es lo que pasa, porque cuando nosotros nos desenfocamos de Jesús, empezamos a ver cosas de nuestro pasado, empezamos a ver cosas que ya pasó, que ya Cristo perdonó, que ya Cristo murió por ellos, que ya nos perdonó, se olvidó de eso. Pero vemos esos fantasmas y entonces nos da miedo. Y nos quedamos estancados, nos quedamos atrapados. Pero cuando Jesús entonces se da cuenta, porque el fantasma no era un fantasma, el fantasma que ellos veían precisamente era Jesús que caminaba hacia ellos. Y yo quiero animarte en el día de hoy que si tú te encuentras en pruebas y te encuentras en una dificultad, si te encuentras en la tormenta, tú puedes pensar que Dios está lejos de ti. La lluvia está cayendo, tú sabes, el viento está soplando, la oscuridad puede estar rodeándote, pero solo porque tú no ves a Jesús, solo porque tú no puedes ver a Jesús, no significa que Jesús no pueda verte, porque Él te está viendo. Así que no te rindas, no cedas ahora. Tú has luchado mucho para llegar aquí a donde estás, no es tiempo de rendirte. No es tiempo de darte por vencido. Dios está pasando por medio de la tormenta. Acuérdate, si quieres llegar a, tienes que pasar por. Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasamos por tormentas? ¿Por qué pasamos por tormentas? Yo le voy a dar 3 puntos. 3 puntitos. ¿Por qué pasamos por tormentas? Número 1. Las tormentas nos recuerdan que no tenemos el control. Si tú crees que tenías control de tu vida, te equivocas. Y te tengo malas noticias. El control de nuestra vida lo tiene Dios. Lo tiene Jesús. Él es el que tiene el control de nuestras vidas, de todo lo que sucede. Es importante que nosotros como creyentes, que nosotros entendamos eso como creyentes.
O sea, la Biblia dice que los discípulos estaban remando, estaban, tú sabes, forcejeando contra el viento y con todos sus esfuerzos, y aún con todos sus esfuerzos, no podían llegar al otro lado. No podían. Porque una cosa es intentar y fallar, otra cosa es invertir todos nuestros esfuerzos, invertir todos nuestros recursos y aún así no poder llegar al otro lado. Porque estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo recursos. Dios nos está llamando y a veces se nos hace tan difícil llegar porque estamos en medio de la tormenta. O sea, la vida puede estar yendo bien para ti, tú sabes, tú puedes estar en la cima de la montaña. Dinero en la cuenta, las relaciones están buenas, estás sano, tú sabes, tu familia está bien, tienes todo lo que necesitas. Pero sabemos que lo único que se necesita es una pequeña tormenta para recordarnos a nosotros que ni el dinero, ni la salud, ni todo lo que podamos influir en realidad no está en nuestro control. Y solamente se requiere una tormenta para que nos demos cuenta que no tenemos el control. Yo compartí esta mañana una experiencia que yo tuve en Chicago que me enseñó que yo no tengo el control. Yo fui a Chicago con la intención de ayudar a mi cuñado a coordinar campañas evangelísticas, a trabajar con las iglesias y demás. Nos unimos a una iglesia para adorar y compartir, porque es importante pertenecer a una iglesia, compartir con los hermanos y demás. Y yo llegué allí en el 97 y para el 98, precisamente el día de mi cumpleaños, en marzo 15 del 98, había nevado la noche antes muchísimo. Y los que yo no sé si han estado en Chicago hace mucho frío y neva mucho. En los tiempos del invierno eso es nieve. Es más, yo llegué a ver nieve hasta en junio, de tan frío que se pone. Y ese día, en la mañana, era un domingo, estábamos preparándonos para ir íbamos a ir para la iglesia, pero antes de eso, yo estaba durmiendo temprano, era temprano todavía, y estaba durmiendo y escucho que tocan la puerta de mi apartamento y era mi vecino que me dijo que chequeara que chequeara para afuera y cuando yo chequeo por la ventana, veo que mi carro está trepado en la acera porque en la noche antes le metieron un cantazo, rompieron los cristales de la puerta del chofer, hundieron la puerta y me treparon el carro a la acera. Y yo dije, ok, mi primer regalo de cumpleaños, ¿qué vamos a hacer? Pues era domingo, ya habíamos planificado ya después del servicio que el pastor me invitó a mí y a mi familia a cenar a su casa, porque era mi cumpleaños y yo pues, prácticamente no teníamos ni un año en Chicago todavía. Pero yo llamé a mi pastor y el pastor nos vino y nos buscó y nos fuimos para la iglesia. Y yo, es mi cumpleaños, es domingo, vamos a adorar a Dios, Dios es grande, tú sabes, ¿qué me voy a preocupar yo por el carro? Pero nos fuimos para el culto, mi esposa se fue entonces a ayudar a dar la clase a los niños de escuela bíblica, yo me quedé entonces en la nave principal para escuchar el estudio bíblico y demás, cuando siento que me tocan en el hombro y me llevan hacia atrás y me dicen, tu apartamento acaba de coger fuego. ¿Y yo qué? Sí, se quemó el apartamento. Y entonces mi hijo menor estaba en la casa con los abuelos, con los papás de mi esposa, y yo lo primero dije, ¿y el nene? ¿Cómo está el nene? ¿Y los suegros? ¿Cómo están? No, ellos pudieron salir a tiempo, pero el apartamento se quemó. Pero me llevan hacia allá, me llevan hacia el apartamento, yo veo el apartamento, lo perdimos todo. Todo. Lo único que nos quedó fue la ropa que teníamos puesta ese día. Y yo digo, pues, feliz cumpleaños. Ese es el segundo regalo que me dan. Pues, seguimos hablando, se terminó el servicio, mientras yo estaba bregando en el apartamento, llegaron los hermanos de la iglesia a acompañarme y demás. Yo amo a esa iglesia de verdad porque
en esos momentos tan difíciles, verdaderamente que ellos sí nos dieron la mano y estuvieron ahí con nosotros desde el primer día hasta el último. Estuvimos allí. Mi cuñado, que no se había enterado todavía, lo llamamos y él rápido avanzó para llegar hacia donde estábamos nosotros. Pues él llega y los que están afuera me dicen, Marco, pues aquí está tu cuñado, y yo salgo para recibirle. Y acuérdense que el carro lo habían chocado y habían roto todos los cristales. So, cuando yo voy bajando, y acuérdense que nevó la noche antes, so, cuando yo salí para recibir entonces a mi cuñado, me resbalo y caigo encima de todos los vidrios. Feliz cumpleaños, mi tercer regalo. Porque entonces, todas tajeadas, me querían llevar al hospital y ya yo estaba tan frustrado que yo dije, no quiero ir para ningún lado. Vamos entonces a que esto sane solo. Gracias a Dios, pues, aunque fue profundo, no fue tan grave como para que tuviera yo que ir al hospital. So, ese fue mi día de cumpleaños, el 15 de marzo del 98. Y dime si eso no es una tormenta. Si eso no es una prueba. Los suegros míos ya tenían pasaje para regresarse a Puerto Rico porque ellos estaban de pasada nada más. Y el suegro nos habla y nos dice, bueno, si ustedes quieren, nosotros le pagamos los pasajes a todos ustedes y regresen con nosotros para Puerto Rico. Porque ya ustedes no tienen nada aquí. Y cuando yo estaba contemplando precisamente regresarme, porque pues realmente no tenemos nada ahí, ya lo perdimos todo, yo escuché a Dios que decía, no te vayas. Y yo le dije, porque yo entendí que ya yo no tengo control. Porque si yo hubiese tenido control, ni me chocan el casco, ni se me quema el apartamento, ni me caigo en el vidrio. Pero como yo no tengo control, ese suceso, esa tormenta me mostró a mí que yo no tengo control. Yo me quedé allí en Chicago 4 años después de eso. Y esos 4 años fueron los 4 años que marcaron mi vida espiritual para yo poder tener lo que tengo hoy. Lo que tengo hoy. Lo que yo no dije en el servicio anterior fue que cuando todo eso terminó, que ya estábamos tranquilos, que yo tenía paz con el Señor. Y yo, Señor, aquí estoy, tú sabes lo que haces, dime qué tengo que hacer ahora. Dime qué tengo que hacer. Yo me acordé que años anteriores en una iglesia hicieron una dinámica de entrevistar líderes en la iglesia y me entrevistaron a mí. Y uno de los miembros me pregunta, ¿qué tú harías si Dios te permite la prueba que le permitió a Job? Y yo le digo, lo mismo que hizo Job, porque si Dios es el que me da a mí y Él me lo quiere quitar, pues ¿qué voy a hacer? Yo le glorificaré por siempre. Y cuando estoy pasando por todo eso, me vino eso a la mente. Y yo me comprometí con mi palabra. Como Dios me probó como a Job, y yo dije, heme aquí, Señor, tú tienes control. Terminamos con un apartamento viviendo en él gratis, con 2 neveras, 2 estufas, 4 juegos de cuarto, porque tenía 4. Todo lo que yo perdí en una semana lo recuperé doble. Porque ese es Dios. Ese es Dios. Claro, yo no me quedé con todito, yo seguí bendiciendo para adelante. No, pero véndelo, porque eso todo lo que... No. A mí me bendijeron con él, yo voy a bendecir para adelante. Y hubo una pareja que se casó, yo le di la mitad de lo que tenía, pues porque pues, aquí tienen. Dios bendice. Gloria a Dios. Pero entiendo que la tormenta me dice a mí, tú no tienes el control, lo tiene Dios. Y eso es lo primero que hace la tormenta. En ese momento mi dinero no servía para nada, no tenía mucho, lo que yo tenía no servía para nada. Me di cuenta en ese momento al estar solo. Entendí que yo no tenía control, que era Dios. Y volviendo entonces a la historia, es asombroso que Jesús aparece, Él está caminando en el agua y dice, tranquilo. No tengan miedo, soy yo. Los discípulos dijeron, la tormenta todavía está sucediendo. ¿Cómo es que está? Jesús dice, no tengan miedo, yo estoy aquí, tranquilo.
Muchos de nosotros, tú sabes, cuando estamos en medio de la tormenta, Jesús aparece y nos dice a nosotros, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Entonces nosotros, que somos cabeciduros, empezamos entonces, le respondemos al Señor, pues calma la tormenta. Si calma la tormenta, vamos a estar tranquilos, no vamos a tener miedo. Y Jesús entonces te responde y te dice, no, esto no funciona así. Esto no funciona así. Estén tranquilos, tomen valor y luego yo calmo la tormenta. Luego yo calmo la tormenta. Hay que obedecer al mandato. Y cuando obedecemos al mandato, entonces Él trae el resultado. Mira, muchos de nosotros queremos tomar el control. Pero Jesús no dice, toma el control. Jesús lo que dice es, estén tranquilos. Tomen coraje, tomen valentía. Es decir, que el estar tranquilo y tomar coraje es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de Dios es tener el control de nuestras vidas. Eso es lo que nos toca a nosotros. Si tienes valor, Dios tomará el control. Así que anímese, o sea, ármese de valor. Estén tranquilos. Dios te está pasando por la tormenta. Dios te está pasando por la tormenta. Número 2, dale rapidito a esto. Las tormentas dan paso a nuevas revelaciones. Nos damos cuenta de muchas cosas cuando pasamos por la tormenta. Mira lo que dice las Escrituras. La Biblia dice que Jesús se sube al bote. Jesús se sube al bote. E inmediatamente la tormenta se detiene. Inmediatamente. Y los discípulos quedaron completamente asombrados. Se sorprendieron. Entonces, me di cuenta leyendo la palabra que nosotros amamos las cosas que sean rápido, que sean de inmediato. Nos gusta que las cosas sean de repente, que se realicen en el momento. De hecho, cuando Dios se mueve rápido, tú sabes, ese Dios nos asombra, tú sabes. Dios se movió rápido, vaya qué lindo. Eso sí que Dios, la verdad que Dios siempre me sorprende. Mira qué rápido. Que mi Dios es tan Dios. Él es tan Dios. Sin embargo, la realidad de seguir a Jesús es que es lento. Hay que tener paciencia. A seguir a Jesús es lento. Hay que servirle con paciencia, con tranquilidad. Tú sabes, esperar en Él. De momento, paquiti, surgen las cosas. Y luego otra vez regresa a ser lento, a tener paciencia, a buscar de Él. Y la mayoría de las veces, lo inmediato, lo de repente, en este momento, los asombrosos milagros de Dios, generalmente siguen los pasos de seguirlos lentamente. Cuando tú ves los milagros que surgen así es porque hemos seguido a Jesús lentamente, con paciencia, de manera constante. Fue en este momento que los discípulos, en el momento en que se llegó a la barca, que la tormenta se detuvo, fue en ese momento que los discípulos adoraron a Jesús y dijeron entonces, en verdad eres el Hijo de Dios. Fue la tormenta la que reveló a los discípulos la divinidad de Jesús. Fue la tormenta que le mostró a los discípulos que no sabían que Jesús era Dios hasta que la tormenta azotó. O sea, que tuvieron una revelación divina. De hecho, note que las Escrituras dicen que el corazón de los discípulos se había endurecido porque no entendían el milagro de los panes y los peces. Se habían olvidado de los panes y los peces. Están en una tormenta y se olvidaron de lo que Jesús había hecho antes. Porque ¿se acuerdan? Yo dije que al principio del capítulo 6 fue el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Usted ve, nuestra fe sufre cuando olvidamos. Y muchos de nosotros, todo lo que necesitamos para construir nuestra fe para mañana es recordar lo que Jesús hizo ayer. Se nos olvida rápido lo que Jesús hace. Entonces estamos en una crisis de fe. Para poder construir la fe tenemos que recordarnos lo que Él hizo
en el día de ayer. O sea, ¿estamos en la tormenta o estamos atrapados entre dos milagros? Nuestra fe sufre cuando olvidamos, pero todavía me sorprende que cuando Jesús alimentó a los 5,000 personas, los discípulos pensaron que era genial, tú sabes, tuvo un milagro y dice, pues mira, ya qué lindo, qué bueno, un milagro. Pero ellos no adoraron a Jesús como Dios. No adoraron a Jesús como Dios. Tomó la tormenta para que se dieran cuenta que Jesús era Dios. Y cuando Jesús alimentó a los 5,000, alimentó a todos. Pero las escrituras es clara a cuánta comida sobró. Porque Jesús multiplicó los panes y los peces. Dice que 5,000 personas comieron, pero sobró comida. Y recogieron cestas de comida. Y la Biblia es clara de cuánta comida sobró. Dice la Biblia que sobraron 12 cestas. 12 cestas. ¿Cuántos discípulos hay? ¿Podrá ser que Jesús ya tiene un plan para la tormenta? ¿Podrá ser que Jesús tiene ya todo el recurso, ya tiene todo lo que necesita planeado para ayudarle a superar la tormenta? Cada discípulo tenía una cesta de comida en el bote. Tenía lo que necesitaban para pasar una tormenta. Yo sé de eso como puertorriqueño, porque cuando vemos que viene una tormenta, lo primero que hacemos es que vamos al supermercado y queremos comprarlo todo para tenerlo en casa, para que cuando pase la tormenta, tener recursos en la casa. Los discípulos tenían una cesta llena de panes y peces para pasar la tormenta. Porque Jesús, cuando te lleva al proceso y te pone en medio de la tormenta, no te deja vacío. Él te pone lleno con los recursos necesarios que tú necesitas para poder pasar la prueba. Para poder pasar el proceso. Nosotros no servimos a un Dios de lo suficiente. Nosotros servimos a un Dios de más que suficiente. Más que suficiente. El tercer punto, para terminar. Las tormentas crean un escenario perfecto para responder audazmente, para responder con audacia, con valentía. Es en la tormenta donde uno se atreve. O sea, la adversidad es el momento perfecto para la audacia. Cuando Dios te permite pasar por una tormenta, es una preparación para que puedas avanzar. Lo está usando como una plataforma para Él lucirse en tu vida, para hacer su mejor trabajo. ¿Me están entendiendo? O sea, los problemas son requisitos previos para los milagros. Si dices que quieres milagros, primero deben tener problemas. ¿Tú quieres un milagro? ¿Qué problema tú tienes? Yo no tengo ningún problema. ¿Para qué quieres un milagro? Si quieres un milagro, primero debes tener problemas. En los problemas son donde Dios hace su mejor trabajo. Y si nunca tuvieras problemas, pues nunca necesitarías a Dios. Pero es el hecho de que tiene las tormentas, que el escenario está preparado para que un hombre, una mujer de Dios responda con valentía, responda con audacia. La tormenta no será el fin de tu historia. Esta prueba no te va a matar. Esta prueba no es el fin de tu historia. O sea, no pongas un punto donde Dios está poniendo una coma. Dios está contando una historia con tu vida. Está contando una historia con tu vida. ¿Cuándo tú has visto una historia sin lucha? ¿Cuándo tú has visto un triunfo sin juicio? Una victoria sin desafío. Lo sorprendente del capítulo 6 de Marcos es que Marcos es uno de los evangelios, uno de los 4 evangelios. Esta misma historia se cuenta en Mateo capítulo 14. Mateo fue un discípulo de Jesús, Marcos no. Así que Mateo vio a Jesús caminar por las aguas. Mateo vio y pasó por esa tormenta. Él lo vio con sus propios ojos. Marcos no. Dice
y de hecho, el libro de Mateo, el capítulo 14 de Mateo, tiene un detalle que Marcos no dice de esta historia. Cuentan la misma historia, pero Mateo tiene un detalle más que Marcos. Mateo incluye que cuando Jesús apareció, Pedro salió del bote y él también caminó sobre las aguas. Marcos no dice eso. Pero Mateo sí dice que Pedro caminó sobre las aguas. Y puedo pensar que Pedro nunca habría tenido la oportunidad de caminar sobre el agua si nunca hubiera pasado por la tormenta. Pedro no hubiese caminado sobre las aguas si no hubiese pasado por la tormenta. La tormenta hizo que Pedro cogiera valentía y cruzara y caminara sobre las aguas. Creó un escenario para que Pedro respondiera audazmente. Y 2000 años después, usted y yo todavía somos inspirados con esa historia de Pedro. Esa es una de las historias que se aprende en la escuela dominical de niños. Todo el mundo conoce, Pedro caminó sobre las aguas. Pero lo que no vemos es que la tormenta fue lo que hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Fue la tormenta. La prueba es lo que nos hace a nosotros ejercer nuestra fe. La tormenta es lo que hace que nosotros vivamos una vida llena de fe. Eso hace una tormenta. Sin embargo, para mí es fascinante notar que en el capítulo 6 de Marcos, que hemos estado hablando, la historia se cuenta muy diferente a Mateo 14. Y ¿sabe lo que es interesante? Marcos no es un discípulo de Jesús, como le dije al principio. No es un discípulo de Jesús, lo que significa que no estuvo allí esa noche. Él está contando la historia, pero él no estuvo allí esa noche. No vio la historia con sus propios ojos. Los teólogos dicen que Marcos era discípulo de Pedro. Fue Pedro que llevó a Marcos al Señor, a Jesús. Él se convirtió al Señor porque Pedro le predicó, Pedro le testificó. Me supongo yo entonces que Pedro le contó entonces la historia a Marcos y luego Marcos lo escribió, escribió la historia y ahí tenemos el Evangelio según Marcos. ¿Okay? Sin embargo, lo que me deja a mí perplejo es que cuando Pedro vino a contar esa historia, en mi opinión, dejó la mejor parte. Dejó la mejor parte. Porque ¿cómo es que si él caminó sobre las aguas no lo cuenta? Porque Marcos no lo puso en el libro. Porque, como yo dije en el otro servicio, si hubiese sido yo que estoy contando la historia, yo me luzco. Yo me las he hecho, tú sabes, no, yo digo, mira muchacho, estoy yo aquí, tú sabes lo que pasa, yo estoy allí, Jesús viene, chacho, yo le dije a Jesús, yo quiero ir contigo. Yo contando le diría, no muchacho, yo me fui, me tiré del barco, tú sabes, ahí empecé a caminar hacia Jesús con mucha valentía, yo no tenía miedo, yo sí es verdad, yo no tenía miedo. Yo caminé, allá los otros discípulos estaban bien asustados, estaban, tú sabes, que no sabían qué hacerse. Yo no, ellos son unos cobardes, yo no. Yo me tiré, yo camino por ahí, yo camino por las aguas. Eso sería yo, tú sabes, contándolo. Pero Pedro no lo contó. Sin embargo, cuando Pedro cuenta la historia, no lo cuenta así. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué él dejaría de lado lo que para mí es la parte más culminante? ¿Entiendes? Y es que yo creo que para Pedro no fue la parte más culminante. Para Pedro la única parte de la historia que valía la pena contar era la de Jesús. Era la de Jesús. Esa era la única parte que verdaderamente vale la pena. Entonces cuando yo miro hacia atrás en mi vida, no fue mi fidelidad, no fue mi coraje, no era mi ambición, sino que era Dios, todo Dios, su gracia, su misericordia. Por lo que yo no pude llegar a Dios cuando estaba atrapado en una tormenta, cuando estaba perdido en pecado, cuando no sabía su nombre, cuando aún yo era pecador.
este Dios me vio a la distancia. Él salió del cielo, caminó sobre las aguas para alcanzarme a mí. Para alcanzarme a mí. Hoy tenemos un Dios que camina a través de la tormenta. Que va a caminar a través de la tormenta. Va a caminar a través de tu adicción, a través de tu pecado. Él caminará a través de tu dolor. Él caminará a través de tus errores. Él te llevará al otro lado. Todo lo que tienes que hacer es estar dispuesto a atravesar la tormenta. Estar dispuesto a atravesar la tormenta. Si quieres llegar a, tienes que pasar por. Así que no le tengas miedo a tu tormenta. No le tengas miedo a tu tormenta. Ese no es el fin. Acuérdate, la tormenta es el proceso que Dios está permitiendo para llevarte al otro lado. Amén. Amén. Vamos a estar de pies. Dios es lindo. Y Dios te trajo aquí esta mañana para que escuches que si tu tormenta no se ha terminado, no le tengas miedo. Jesús te está viendo a la distancia. Jesús te está viendo a la distancia. Y yo quiero que usted allí reflexione. Vamos a cerrar nuestros ojos y reflexione en lo que Dios está haciendo. Reflexiona en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Reflexiona en la tormenta que tú puedas estar pasando en estos momentos. Llámese como se llame. Reflexiona en esa tormenta. Y mientras tú reflexionas en esa tormenta, dile: Señor, aquí estoy. Aunque yo no te vea, sé que tú me estás viendo. Y yo quiero caminar sobre las aguas. Ayúdame. Díselo al Señor: ayúdame. Y yo voy a orar al Señor por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego a ti, Señor amado, por tu amor, por tu misericordia. Yo te doy gracias, Señor, porque tú hablas nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos estás viendo a la distancia en medio de nuestra tormenta. Ay, qué lindo tú eres, mi Dios eterno. Aleluya. Ay, qué lindo, mi Jesús. Y es en estos momentos, Señor Dios, donde entendemos, Padre Santo, que tú tienes el control de nuestras vidas. Tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Y yo te doy gracias. Te doy gracias porque tú te revelas a nosotros en medio de esta tormenta. Tú muestras tu poder y tu gloria. Es en la tormenta donde nosotros ejercemos nuestra fe, Señor amado. Donde podemos tomar valentía, mi Rey eterno. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias por los hermanos y hermanas que están aquí, mi Dios de la gloria. Tú te glorificas y yo sé que tú, Dios amado, tienes control de sus vidas en esta tormenta, Señor Dios. Gracias, Padre. Ay, qué lindo tú eres, Señor Jesús. Qué lindo tú eres, Señor Jesús. Yo te doy gracias, Padre de la gloria. Gracias, mi Rey eterno. Gracias, Señor amado. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Y yo te presento, Señor, a estas vidas, Señor de la gloria. Solo tú conoces su tormenta, mi Rey eterno.
Solo tú conoces, Señor. Pero en este día, mi Rey eterno, esta hora, yo entiendo que tú te glorificas. Ay, qué lindo eres, Señor Jesús. Y en el nombre de Jesús, tu mano está sobre ellos, Señor Dios. En el nombre poderoso de Jesús, todo lo que le aqueja, Señor, todo lo que le estorba, todo lo que Dios amado le impide, Señor, todo dolor, todo lo que sea, Señor. Echamos fuera, Señor, todo dolor, echamos fuera, Señor, todo aquello que le aqueja, Señor, de la gloria, y pon la paz, la tranquilidad, Señor, que solo tú puedes poner. Que ellos puedan ver tu gloria y en medio de esta tormenta poder caminar sobre las aguas contigo, mi Rey. Ay, qué lindo, en el nombre, ay, qué lindo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre de la gloria, eterno Dios, glorioso Dios. Qué lindo tú eres, Señor. Bendice esta congregación. Llévala de gloria en gloria y muéstrale, Señor, tu presencia en medio de la tormenta, mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor amado, te doy gracias, mi Rey. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Si quieres llegar a, tienes que pasar por. Ha sido un placer verdaderamente compartir la palabra con cada uno de ustedes. Dios es grande y Dios te está viendo a la distancia. Dios te está viendo, no te ha dejado solo, te está viendo. Amén. Oren por mí, por mi esposa, oren por el concilio, por el trabajo que Dios está poniendo en nuestras manos, para que el Señor se siga glorificando y haga como Él quiera. Amén. Les amamos mucho. Dios me les bendiga. Dios les guarde. Pastor Abílio, por favor. Todos os irmãos sabem que o pastor Túlio está em Brasil, mas o pastor Abílio está aqui para nos ajudar, né? Esta bênção de Jesus, que o Senhor possa. Queremos agradecer a presença do pastor, sua esposa, que Deus possa lhe abençoar grandemente. Obrigado pela palavra, foi tremendamente, veio aos nossos corações de maneira tão especial. Viu? Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, seu ministério, junto com a sua esposa, sua família, e lá onde o senhor falou agora, no seu trabalho que está iniciando, alguma coisa assim, mas que Deus possa estar sempre na sua frente, que não falte nunca o óleo sobre a sua cabeça. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela presença do teu servo, pastor Marcos Crespo e sua esposa. Pai, que tu possas abençoá-los, Senhor amado Deus, e Pai amado, recompensar cada coisa, Senhor amado Deus, que ele fizer na tua obra, que possa ser grandemente recompensado pela tua grande bondade, meu Deus eterno. Abençoa teus filhos que aqui chegaram, abençoa suas vidas, Senhor amado Deus. Pai, ao enfermo, cura agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus amado. Pai amado, que tenha uma semana abençoada, uma semana cheia da tua graça, em nome do Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação e a comunhão com o Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. E a igreja diz: Deus abençoe a todos.